¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es buen día o buenas tardes o buenas noches. Les comento que lo que vamos a ver ahora son operaciones con funciones. Es un tema muy bonito, pero tiene su nivel de complejidad, que no dudo que van a poder con él, ¿sí? Así que ahí vamos. A compartir. Entonces, cuando hablamos de operaciones con funciones, ¿de qué estamos hablando? En realidad, al hablar de operaciones con funciones, podemos hablar de una suma de funciones, podemos hablar de una resta de funciones, podemos multiplicar funciones, las podemos dividir, las podemos componer y a partir de una sola podemos hallar la inversa. Todas estas son operaciones con funciones. Ahora, ¿qué es lo complicado? ¿Qué es lo delicado? En lo que hay que prestar muchísima atención en este tema es en los dominios. ¿Por qué? Porque hay una manera en la que vamos a encontrar el dominio de la suma, la resta y la multiplicación. Otra manera en la que vamos a encontrar el dominio de una división. Otra es en la que vamos a encontrar el dominio de una composición y otra es la forma en la que vamos a encontrar el dominio para poder hallar una inversa. Entonces, supongamos que conocemos dos funciones, ¿sí? La función f de x, x a la 2 menos 16 entre x por x menos 1, que por tener el denominador factorizado, podemos decir de manera casi inmediata que el dominio son los reales menos el 0 y el 1, que son los ceros del polinomio que están en el denominador. Y la función g de x igual a x menos 4 entre x más 1, que también por la forma en la que está escrita el denominador, podemos decir de manera inmediata que el dominio son los reales menos el menos 1. Ahora, conociendo el dominio de f y conociendo el dominio de g, ¿cómo voy a encontrar el dominio, por ejemplo, de f más g? Para poder hallar estos dominios tenemos que intersectar, ¿sí? Son los dominios más básicos. Bien, entonces, si a una función f le quiero sumar una función g, lo que voy a hacer es al dominio de f intersectarlo con el dominio de g y ese conjunto intersección va a ser el dominio de f más g, que es lo que decimos hasta ahí. Ahora, si queremos encontrar el dominio de f menos g, vamos a hacer exactamente lo mismo. Al dominio de f lo vamos a intersectar con el dominio de g y así vamos a obtener el dominio de f menos g. Y lo mismo vamos a hacer si tenemos que encontrar f por g. Al dominio de f lo vamos a intersectar con el dominio de g y así vamos a encontrar el dominio de f por g. No tiene sentido hablar de operaciones de funciones sin los respectivos dominios. Así que, si les parece difícil, la opción no es esquivarle al bulto. La opción es verlo hasta que lo comprendan. Preguntarlo hasta que lo comprendan, ¿sí? Ahora, en vez de hacer suma, resta, multiplicación, tengo que encontrar el cociente f entre g. Entonces, cuando tenemos que hallar el cociente, lo que vamos a necesitar es, además de intersectar, restar el conjunto de ceros de la función que esté en el denominador. Por ejemplo, en este al dominio de f, lo intersecto con el dominio de g y resto el conjunto de ceros de la función g, porque es f entre g. Si fuera g entre f,
al dominio de G, lo intersecto con el dominio de F y le resto los ceros del el conjunto de ceros de la función F. Bien, entonces ahí vemos que además cambia, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tengo que restar el 4, que es un elemento del conjunto de ceros de la función G, que antes no lo restaba. ¿Por qué? Y porque el 4 en el dominio de la función G está, es un elemento, pertenece. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando x es igual a 4? Se hace 0 la función G, y la función G está en un denominador. Entonces ahora hay que hacer una operación más de conjuntos. ¿Y cómo encuentro el dominio de F compuesto con G? El dominio de F compuesto con G es el conjunto de los X que pertenecen al dominio de G que verifican que G de X pertenece al dominio de F. Esta es una definición muy importante y tienen que poder diferenciar que nuevamente, como nos pasaba en la división, es distinto si tengo que encontrar el dominio de G compuesto con F, porque el dominio de G compuesto con F está formado por los X que pertenecen al dominio de F y que verifican que F de X pertenece al dominio de G. Entonces, teniendo en cuenta que esto no conmuta y que los dominios tampoco, ¿sí? Es decir, que podemos encontrar dominios distintos, un dominio para F compuesto con G, otro dominio para G compuesto con F. ¿Qué es todo esto? El dominio de G, bueno, es un conjunto, el conjunto dominio. El dominio de F es otro conjunto, un conjunto que es un dominio, ¿sí? El dominio de F y el dominio de G ya lo saben encontrar porque sabemos encontrar el dominio de muchas funciones. Y después, cuando nos referimos a G de X, estamos hablando de la forma que tiene la función G para todos los X. Entonces, si esta forma que tiene la función G de X tiene que pertenecer a los reales menos el 0 y el 1, las cuentas las vamos a tener que hacer pensando que x menos 4 entre x más 1 sea distinto de 0 y que x menos 4 entre x más 1 sea distinto de 1. No olvidar que para los distintos evaluamos por el complemento. Nunca, nunca olvidar que vamos a decir, bueno, entonces, cuando x menos 4 entre x más 1 es igual a 0. Resolvemos la ecuación, sacamos este o esos valores. Y después nos vamos a preguntar, ¿cuándo x menos 4 entre x más 1 es igual a 1? Resolvemos la ecuación, sacamos el o los valores y entonces ahí sí nos encontramos con todos los números reales que verifican que G de X pertenece al dominio de F. Bien. ¿Y cómo hacemos para encontrar el dominio de una inversa? El primer paso para encontrar el dominio de una inversa es hacer que la función sea inversible. Y para esto vamos a tener que elegir un dominio de F de manera que F sea inyectiva. Después vamos a ver que necesitamos más cosas, pero esa es la base. Un dominio en la función F que nos garantice inyectividad en la función F. Bien. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer ahora es poder visualizar un poquito a qué nos referimos con función suma o de qué hablamos con suma de funciones. Cuando hablamos de suma de funciones, en realidad lo que vamos a hacer es sumar imágenes. Para poder sumar imágenes necesitamos poder evaluar a las dos funciones en determinados X. Ahora lo que ya sabemos es cómo vamos a encontrar el dominio.
es decir, todos los x de los que les vamos a poder sumar las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos graficada la función f y tenemos graficada la función g. La función f, un pedacito es esta rama violeta. Y la función g es esta rama gris. Supongamos que elegimos el x igual a menos 3, que es la recta vertical esta que tenemos acá a la vista. Entonces, cuando x es igual a menos 3, la función f toma un valor negativo. Y cuando x es igual a menos 3, g toma un valor positivo. Cuando a este valor negativo de f le sumo este valor positivo de g, obtengo este valor para la función h, que es la función suma. Entonces, así obtuve una imagen para la suma. Si para x igual a menos 4 hago lo mismo, obtengo ese punto. Si para x igual a menos 5 hago lo mismo, obtengo ese punto. Si para x igual a menos 6 hago lo mismo, obtengo ese punto. Y así se forma esta función marroncita, que es la h de x, suma de f con g. Ahora, ¿cómo encuentro la forma de ecuación para esa suma? Bien, dijimos que sumábamos las imágenes. Las imágenes de f de x tienen la forma x a la 2 menos 16 entre x por x menos 1. Las imágenes de g tienen la forma x menos 4 entre x más 1. Cuando sumo f más g, lo que hago es una suma de fracciones algebraicas o de expresiones algebraicas fraccionarias, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar denominador común. El denominador común en esta suma es x por x menos 1 por x más 1. Y ahora, según ese denominador, busco los numeradores equivalentes. X por x menos 1 por x más 1 dividido x menos 1 por x más 1. X más 1 solamente. Por x a la 2 menos 16. Para el segundo término, x por x menos 1 por x más 1 dividido x más 1 es x por x menos 1 por x menos 4. Necesito saber bien cómo multiplicar polinomios, cómo sumar polinomios y todas esas cuestiones para poder obtener esta forma, que es la de f más g. Esa es la ecuación de h de x. Es algo muy similar lo que hacemos para la resta, solo que restamos las imágenes. ¿Sí? Vean que las imágenes de f son las mismas, las imágenes de g son las mismas, y f menos g son esta función, con el mismo denominador común. Y cuando resto las imágenes, lo que ocurre es que la función g sabemos que en menos 3 toma un valor positivo, la función f un valor negativo, y al restarlas obtenemos una imagen negativa menor que la de f. ¿Sí? Por cómo se suman los números reales y cómo se restan los números reales. Hasta acá no cambiaron los dominios. Son los dominios que encontramos por intersección. Ahora, si tenemos que hacer f por g, tenemos que saber multiplicar expresiones algebraicas fraccionarias. Y ahí también, si es posible, hacer las simplificaciones que se presenten. Y bueno, cuando multiplicamos a un número positivo por uno negativo, el producto es 1 negativo, esto para x igual a menos 3, y toda la función se dibuja con trazo marrón. Habíamos dicho que las cosas empezaban a cambiar cuando teníamos que hacer una división entre polinomios. ¿Por qué? Porque necesitamos que en el denominador no hayan ceros. Entonces,
Las divisiones pueden ser entre otras funciones y en definitiva lo que tenemos que sacar son los ceros de la función del denominador, sea función polinómica o no. Entonces, por ejemplo, la f de x tiene imágenes x a la 2 menos 16 entre x por x menos 1. Ya conocemos su dominio. La g tiene forma x menos 4 entre x más 1. Ya conocemos su dominio. Pero la cuestión es que ahora vamos a tener que ver de restar el conjunto de ceros de la función g. El conjunto de ceros está formado por 4, porque 4 en esta función anula el numerador sin anular el denominador. Entonces, de esta manera, este es el conjunto de ceros que además de hacer la intersección que veníamos haciendo para la suma, la resta y la multiplicación, lo vamos a restar de manera de obtener el dominio del cociente. Y para poder encontrar la forma de la ecuación de f entre g, hacemos la división de expresiones algebraicas fraccionarias o racionales y de esta manera obtenemos esa ecuación. Y ahí tenemos el resultado de la división. Vamos a hablar de la composición. La composición es una operación que pueden haber visto, ¿sí? Es contenido de secundaria, pero que tiene sus dificultades. Cuando hablamos de la composición, primero que nada nos tenemos que saber muy bien cómo se define el dominio. Entonces, por ejemplo, para poder hablar del dominio de f compuesto con g, hablamos de los x que pertenecen al dominio de g, que verifican que g de x pertenecen al dominio de f. Habíamos dicho que para que esto se verifique, esta imagen x menos 4 entre x más 1 tiene que ser distinta de 0 y esta imagen x menos 4 entre x más 1 tiene que ser distinta de 1. De esta manera, también habíamos hablado de que íbamos a resolver por el complemento. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo es distinto, porque no conocemos propiedades de distinto que nos permitan resolver. Pero sí podemos encontrar cuándo es igual, porque sabemos resolver ecuaciones racionales. Entonces, de esa manera, vamos a poder encontrar esas verificaciones. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo x menos 4 entre x más 1 es igual? Para que una fracción sea igual a 0, tiene que ser igual a 0 el numerador y tiene que ser distinto de 0 el denominador. Cuando x es igual a 4, es igual a 0 el numerador, es distinto de 0 el denominador, entonces ya sabríamos qué valor tenemos que sacar. Pero a su vez, x menos 4 entre x más 1 tiene que ser igual a 1. Y ahí esperen que... a ver qué pasó. Ahí se está abriendo. Entonces, estamos diciendo que también tenemos que ver cuando x menos 4 entre x más 1 es igual a 1. De esta manera, algo que podemos hacer es pasar multiplicando el x más 1.
Pero entonces x se cancela con x y obtenemos que menos 4 es igual a 1. Esto nos está informando que esta ecuación tiene conjunto solución vacío. Es decir, que no vamos a sacar ningún numerito de esta otra ecuación. Por esa razón, cuando encontramos el dominio, solamente decimos que x tiene que ser distinta de 4. Lo que ocurre es que antes de lo que nosotros venimos estudiando, en el dominio de f compuesto con g habíamos dicho que los x tenían que pertenecer al dominio de g. Y para pertenecer al dominio de g tienen que pertenecer a los reales menos el menos 1. Entonces, además de ser x distinta de 4, necesitamos que sea distinta de menos 1. Y por esa razón, los reales menos el menos 1 y el 4 es el dominio de f compuesto con g. Como habíamos dicho en la diapositiva, no es el dominio de g compuesto con f. Si quisiéramos encontrar el dominio de g compuesto con f, tendríamos que hacer otra operación que no la tengo acá y que sí está en la diapositiva. Ya la vimos. Entonces ahora, ¿cómo funciona esto de la composición? Lo de la composición funciona como un sum. Si nosotros tenemos que hacer f compuesto con g, evaluamos g de x, ¿sí? Decimos, bueno, esta es la función g de x. Para nosotros es x menos 4 entre x más 1. Ahora, de esta función, tenemos que en la función f considerar como variable x menos 4 entre x más 1. Es decir, a donde hay una x, hacemos un sum y escribimos x menos 4 entre x más 1. Por esa razón, es x menos 4 entre x más 1 que le vamos a la 2, menos 16, es x menos 4 entre x más 1 que multiplica a x menos 4 entre x más 1 lo que le restamos 1. Hay que hacer todas las operaciones y simplificando, cosa que por lo que veo se puede hacer mucho, nos queda esa como ecuación de la composición. Ahora vamos a encontrarle la inversa a un pedazo de esta función. Cuando hablamos de función inversa, lo que vamos a hacer es entonces hablar primero de una función inyectiva y sobreyectiva. Para que una función sea inyectiva y sobreyectiva, lo que vamos a necesitar es elegir un dominio que me garantice inyectividad y un codominio o conjunto de llegada que me garantice sobreyectividad. Por ejemplo, en esta función, si nosotros tomamos el dominio de menos infinito hasta menos 1, nos quedamos con una rama que es inyectiva por la prueba de la recta horizontal. Y si tomamos esta otra rama con dominio de menos 1 a más infinito, también vamos a tener inyectividad. Es decir, que hay por lo menos dos dominios posibles en los que hay inyectividad para poder hallar inversa. Y después, lo que nos estaría faltando es definir el conjunto de llegada de menos 1 a más infinito. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando de buenas a primeras nos encontramos con esta función, lo primero que nos van a preguntar, ¿esa función es inyectiva? Entonces nosotros justificamos por la prueba de la recta horizontal, está el 1 y está el menos 3, que son dos elementos distintos del dominio que tienen igual imagen. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es poder decir que no hay inyectividad y para que haya esa inyectividad vamos a elegir el dominio, por ejemplo, de menos 1 a más infinito. Una vez que hacemos que esa función sea inyectiva y sobreyectiva, como por ejemplo está definida ahí la ñ,
le agregamos un asterisquito o algo que diga que es la forma con dominio y codominio redefinidos para que haya inversa. Por ejemplo, esta vez me quedé con esa rama. Una vez que tenemos biyectividad, vamos a poder afirmar que existe inversa. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Si esta es la función, empezamos a despejar. Ahí le sumo 1, multiplico todo por 2, raíz que me genera un valor absoluto. Con el valor absoluto lo que hacemos es ver las posibilidades que nos plantea la definición, y lo que ocurre es que naturalmente cuando escribimos la definición de valor absoluto surge que un intervalo es una de las ramas posibles para elegir inyectividad y el otro intervalo es la otra rama posible. Según qué dominio elegí cuando hice la restricción, es que voy a ver cómo sigo despejando. Por ejemplo, con el dominio que yo elegí me quedo con el primer renglón de la definición, entonces en vez de valor absoluto de x más 1, me queda x más 1. Todo esto que escribí yo es importante. No hay nada que podamos dejar de escribir cuando encontramos una inversa. Restamos 1, terminamos de despejar x, y lo que hacemos al final de todo es intercambiar x por y, ¿sí? De manera que esta y es la función inversa de la restringida. Por esa razón está ñ con asterisco porque es restringida, invertida. Y ahora vamos a poder hablar del dominio de la función inversa. La imagen de la función antes de invertir es igual al dominio de la función invertida. Y el dominio de la función antes de invertir es igual a la imagen de la función invertida. Además de verificar todas estas cosas, una función inversa tiene una característica en el gráfico, que es muy importante, porque si no la verifica el gráfico es que algo hay para revisar, cómo graficamos o cómo resolvimos o cómo despejamos. Una función y su inversa son simétricas respecto de la identidad. La identidad es la función y igual a x. La azul es la función antes de invertir. La naranja es la función invertida. Como vemos, se intersectan la función y la inversa sobre la identidad y después todo, absolutamente todo el gráfico es simétrico. Bueno, de esta manera lo que hicimos fue un repaso en conjunto de las operaciones con funciones. No dejen de hacer el quizzes, ¿sí? No dejen de leer y nos vemos muy prontito. Chao.